Hola, soy Jenny García. Quiero darles la bienvenida a Arlegando. Arlegando es un podcast creado para artistas, creativos, influenciadores digitales, músicos, actores, filmmakers y en general todas las personas que hacen parte de la industria del entretenimiento para darles herramientas legales que les sirvan para fortalecer sus carreras en la industria del entretenimiento. Todos los que quieran y necesiten conocer y tener más herramientas para hacerla en grande al derecho. Bienvenidos a este nuevo episodio en esta nueva temporada de Arlegando. Como ya les había dicho, en esta temporada estamos trayendo invitados súper especiales que puedan darnos a toda nuestra comunidad y a nosotros muchas herramientas frente a los asuntos relativos a la industria del entretenimiento, de los creadores de contenido y de los artistas en general. Hoy quiero presentarles a una invitada súper especial que tengo el honor de conocer hace muchísimos años y tengo también el honor de haber presenciado y haber visto cómo ha sido su proceso y su crecimiento dentro de esta industria y sin temor a equivocarme, puedo decir que es una crack, es una tesa. Con ustedes Daniela Parra, es una contadora experta en asuntos contables y tributarios en esta industria. Hemos tenido la fortuna de trabajar juntas en muchos proyectos, entonces por eso la quería invitar. Dani, bienvenida y muchas gracias por estar Hola aquí con Jenny, hola a nosotros. todos, muchas gracias por esa antesala, me siento muy honrada y me siento muy feliz de estar acá acompañándolos. Dani, muchas gracias. Bueno, vamos al foco del asunto, pero cuéntanos de ti. Pues creo que también sería chévere que pudieras contarle a la audiencia quién eres, cómo empezaste, cómo llegaste, porque sabemos que el tema de la contabilidad ha sido llevado tradicionalmente como de una forma muy corporativa, por decirlo de alguna manera. Los contadores que yo conozco son básicamente digamos que muy enmarcados en unas prácticas y en unas formas de llevar su trabajo como muy tradicionales, pero tú haces las cosas diferentes. Entonces sí quiero como que nos cuentes y nos contextualices cómo llegaste aquí y cómo le diste ese diferencial y esa novedad a lo que tú Bueno, haces. yo soy contadora pública, tengo una especialización en revisoría fiscal. Cuando empecé pues como todo el camino de la contabilidad, pues yo ya tenía una experiencia muy grande en el sector empresarial porque yo trabajo desde muy niña, entonces eso me permitía como ver las empresas desde otro foco más integral, no tanto desde la contabilidad como tal, sin dar consejos, sin mirar como el tema comercial o legal, ojo con esto. Entonces empecé a trabajar en mi propia empresa desde 2018, empecé a asesorar empresas de Manizales y allá fui creciendo. En 2020 empezamos un grupo de profesionales a hacer en vivos, pues porque todo el mundo estaba encerrado, teníamos que educar a la gente, también nos queríamos lanzar como a todo el tema digital y una de las abogadas que participaba conmigo en todos esos procesos me invitó, me dijo, ¿tú conoces del área de economía naranja? Yo le dije, no, pero puedo aprender, porque digamos que las ganas siempre están ahí. Entonces empezamos a revisar como el tema de unos influencers, de mirar los ingresos, cómo estaban en su proceso. Entonces digamos que me empecé a involucrar mucho en el área de entretenimiento, me pareció chévere, me pareció un área que no mucha gente la conocía, entonces que yo la podía explorar y que además yo les podía explicar cómo podían ser organizados en todos los procesos, porque son personas que si bien tienen mucha disciplina, pues obviamente como todos tenemos un proceso de conocimiento que necesitamos expertos y necesitamos del área contable, del área legal, tal vez de unas estrategias comerciales, o sea, como un equipo de profesionales que los estén acompañando. Entonces ahí vi la oportunidad. Ya empecé a trabajar con esos influencers. En 2021 me vine a vivir a Medellín porque dije, bueno, yo ya me quiero enfocar en esto, entonces tengo que irme para una ciudad donde estén más la mayoría de creadores de contenido. Me vine para acá, acá tengo otros dos creadores de contenido,
en los que los asesoro, pues digamos que en un área muy integral de la empresa, porque finalmente ellos tienen un modelo de negocio como influencer, como creador de contenido, pero ellos van abriendo como más su brecha, entonces van diciendo, yo quiero un restaurante, yo quiero una tienda de ropa, yo quiero otros procesos y otros modelos de negocio, que ahí es donde estamos nosotros para asesorarlos, para hacerlos caer en cuenta. Pues digamos que es muy chévere porque uno educa a la gente, ¿cierto? Uno tiene que empezar a educar a la gente, es de mucha paciencia también, pero así llegué a la industria del entretenimiento y hoy trabajo desde mi empresa, Claxon Consultorías, que hacemos pues todo el proceso contable y tributario a los creadores de contenido y a empresas, normalmente nuestras empresas que asesoramos que son fuera pues del entretenimiento, son empresas de servicios del área tecnológica en su mayoría. Entonces, en eso nos movemos. También tenemos como un área de servicios de tecnología donde tenemos una aplicación que se llama Calendar Tax. Es una aplicación que gestiona el calendario tributario de los clientes, mide finanzas personales o ayuda a gestionar las finanzas personales, porque también en el ejercicio de mi profesión me he dado cuenta que nos llegue dinero es muy fácil, ¿cierto? Pero administrarlo no es tan sencillo. Entonces, desde ahí uno dice, bueno, se necesita algo, es una aplicación muy económica que es obviamente masiva. Hoy estamos trabajando con empresarios y con contadores en ese proceso, vamos muy bien. Tenemos, bueno, en la aplicación también se generan asesorías. Queremos conectar a los contadores con los empresarios, pero no solamente a los contadores, sino al área legal, al área comercial. Queremos como lograr ese foco porque estamos trabajando con cámaras de comercio y eso nos permite, pues, digamos que conocer varios sectores de la economía y en eso mantenemos. Dani, son dos áreas que pudieran ser un poco diferentes, pero yo creo que por lo mismo de lo innovadoras y el foco que tienen ambas áreas, porque digamos que el entretenimiento y la tecnología tienen un corazón también de la propiedad intelectual, que es algo de lo que vivimos nosotros, digamos, de lo que yo hago, básicamente. Entonces sí le encuentro como mucho esa conexión, porque creo que son empresas que están dadas o son industrias que están dadas a la innovación y a la creatividad. Son las que nosotros podemos llamar como industrias creativas y empresas, como tú dices, de desarrollo tecnológico. Entonces eso me parece muy chévere, me generó. Tengo como dos cosas de todo lo que dijiste que quisiera resaltar y profundizar, porque dijiste que eso te ha permitido como educar a tus clientes, hablando propiamente como de los artistas y los creadores de contenido, porque hemos visto, y esto es pan de cada día, como lo estábamos conversando ahorita, que claro, crecer en redes sociales, a veces para muchos es muy fácil, o sea, realmente tú solo necesitas un chispazo y puedes crecer muy fácil en redes sociales y de un momento a otro eso empieza a volverse entonces un modelo de negocio muy rentable donde se te empieza tal vez se te empieza a crecer demasiado y no sabes cómo utilizarlo a tu favor. Y nunca los creadores de contenido, o muy pocos, más bien por no generalizar, asumen como la consecuencia de ese crecimiento tanto a nivel de redes sociales como económico y pierden de vista un actor muy importante dentro de todo este proceso y terminamos abogados y contadores apagando incendios. Entonces, sí quisiera como dentro de ese proceso de educación que tú haces, que también he visto que compartes tus videos en redes sociales y todo, ¿cómo podríamos hacer dentro de ese proceso para que sean cada vez más conscientes de que todos, absolutamente todos, lo único que tenemos garantizado es el pago de nuestros impuestos, nuestra responsabilidad con la DIAN, más allá de que no lo veamos en principio como un trabajo formal? O sea, realmente todos estamos obligados a declarar, y más los creadores que están creciendo exponencialmente y facturando en esa misma medida. Entonces,
Cuéntame más de eso, hablemos más de ese proceso educativo frente a ese Mira, tema. en todo este proceso de conocimiento del área de entretenimiento, uno se da cuenta que muchas personas empiezan como, a veces como con una locura, ¿cierto? Porque uno a veces no ha cogido tanto dinero, entonces empiezan a derrocharlo y también hay muchos que les pasa que se les bajan los indicadores, los resultados en redes y eso los hace como caer en cuenta también muchas veces que les llegan multas de la DIAN, entonces eso también es como que, pero es que a mí nadie me dijo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en cuenta que un creador de contenido es un empresario, ¿cierto? Además porque a mí me parecen muy pilosos, muy disciplinados, con mucha perseverancia, porque llegar ahí, si bien lo que tú decías, a veces es un chispazo, en otras ocasiones es perseverancia, disciplina, trasnochar, mostrarse en la cámara todos los días, así uno esté feliz, así uno esté triste. Entonces es un proceso que me imagino que les cuesta mucho, pero es un proceso de mucha disciplina. Pero ahí es donde uno dice, bueno, yo voy a ser empresario porque voy a ganar dinero, entonces necesito estar acompañada de profesionales que a mí me aporten a este proceso, porque uno siempre tiene que estar acompañado de personas que sepan más que uno finalmente. Entonces, ahí es donde uno los empieza a asesorar, a mostrarle un camino de organización, de que entienda cuáles son las responsabilidades con la DIAN, de buscar estrategias de tributación, porque muchos de ellos también tienen empresas en Estados Unidos. Entonces, como dónde nos conviene mejor, qué tan organizados tenemos que ser. Entonces, por ejemplo, el área de la creación o de los artistas tiene un modelo muy diferente al de las empresas y es que las empresas, por ejemplo, industriales, las empresas industriales tienen, tú me escuchas, me estás escuchando bien, listo. Las empresas Sí, 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 industriales sí, perfecto. tienen unos ingresos y unos costos asociados, ¿cierto? A diferencia de los creadores de contenido, ellos tienen unos ingresos exponenciales por plataformas como Facebook, Google, publicidades, canjes, todo lo que existe en los ingresos con ellos, pero tienen una diferencia muy grande y es que ellos casi no tienen costos y gastos para deducir, aparentemente, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, entonces ahí es donde se empieza a crear una figura de tributación y de planeación para que ellos paguen impuestos, porque todos tenemos que pagar impuestos en Colombia y en el mundo, pero los paguen de forma adecuada y no tengan problemas más adelante con la DIAN. Otra de las cosas que a mí me parece muy importante resaltar es que muchas veces nosotros nos tenemos que volver sus confidentes, y tú lo sabes, o sea, los abogados y los contadores tenemos que ser los confidentes porque ellos prácticamente nos tienen que contar toda su vida para uno entenderla y para uno buscar soluciones, porque o si no, no nos da, ¿cierto? Entonces ellos, que voy a comprar un apartamento, tengo que preguntarle al área jurídico y contable. Voy a hacer un negocio de restaurante, listo. Ojo con esto, ojo con, por ejemplo, nosotros cuidamos mucho el tema de que, listo, los contratos, porque es que mucha gente cree en la palabra y hay personas que no son tan leales a la palabra. Y cómo están negociando con creadores de contenido o con personas del área pública, eso hace que de cierta manera también se puedan aprovechar de ellos. Entonces uno les dice, ya firmó contrato, Sí, de revise el acuerdo. contrato, pídale a la abogada que revise el contrato, porque si no revisan los contratos, en los contratos tú sabes que pueden haber muchas cosas que después los van a perjudicar. El tema de hasta dónde va uno cuando crea una sociedad con una persona natural que no tiene nada que ver con el medio, y de pronto entonces la persona dice, no, es que este me va a presentar la publicidad siempre, pero yo no tengo que dar nada adicional. Entonces también es como entender muy bien los procesos, entender muy bien el tema de la organización empresarial, o sea,
Yo, así tenga 20 años, así tenga 18, soy un creador de contenido, tengo que ser organizado, tengo que poner, si yo estoy muy de pronto en la creación, muy en la creatividad, ¿cierto? Uno puede delegar a sus papás, a las personas que tiene cerca también para que no se les desajuste el modelo y es como guardar los soportes contables, que eso a ellos no les interesa. Pero, o sea, eso es como, se les va volando, ¿cierto? Pero ahí es Sí, donde de uno acuerdo. tiene un equipo y uno se empieza a apoyar con la familia, con personas a las que uno confía. También hay algo muy importante, Jenny, que yo he visto y es que muchas personas del medio empiezan a delegar funciones de los bancos y a delegarlos a funciones a terceros que no tienen nada que ver con el doliente, ¿cierto? Entonces a terceros como un contador, por ejemplo, yo no le manejo bancos a nadie, yo manejo mis bancos, pero yo no le manejo bancos a ninguna empresa. Eh, de pronto al manager, a X o Y, que esto puede, o sea, el dinero siempre va a tener un riesgo, ¿cierto? Y si uno no lo está controlando, si uno no está Sí. verificando que en realidad las cosas se paguen a tiempo, que se pague lo que se tenga que pagar, que no se esté yendo para otro lado, pues finalmente uno puede ganar mucho dinero en un año o en algún tiempo como influencer y como creador de contenido, pero si uno no cuida el dinero, en un momentico se le va. O sea, si usted no sabe administrar el dinero, lo que decíamos con la aplicación, si tú no sabes administrar el dinero, ese dinero se puede perder y estás perdiendo las oportunidades más grandes de tu vida porque uno no sabe si el año en el que tú fuiste más exitoso ya con eso tienes y no vas a volver a ser exitoso porque todos los días nacen creadores de contenido. O sea, todos los días hay que hacer un esfuerzo mayor para darse la visualización que uno necesita para poder monetizar. Sí, de acuerdo. Es realmente muy complejo entender eso, no solo como creadores de contenido, no solo como artistas, sino en general como empresario, porque lo que tú dices es absolutamente cierto. Y cuando vamos creciendo nuestras compañías, nos vamos dando cuenta de que cada vez son más las obligaciones y responsabilidades que tenemos con terceros, incluido la DIAN, porque la DIAN va a ser nuestro socio toda la vida como personas naturales o como personas jurídicas y siempre va a estar ahí. Y a veces sí, nos dejamos deslumbrar por una cantidad de dinero que empieza a llegar como producto de todo ese trabajo, porque estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que el trabajo de los creadores de contenido y de los influenciadores es de mucha constancia, de mucha disciplina, de mucha entrega y de mucha, mucha creatividad y paciencia. Creo que ellos tienen que aprender a manejar un montón de cosas juntas, además de tener mucho talento para mantener ese engagement con toda su comunidad y que lo puedan consumir y que eso después se pueda hacer monetizable. Tienen un talento para eso y eso hay que reconocerlo porque además del talento se lo trabajan y se lo sudan. Pero a veces, por estar muy enfocados en eso, pues están descuidando otras áreas tan importantes para garantizar esa estabilidad económica y esa proyección empresarial, como es el área contable, tributaria y el área legal, por ejemplo. Entonces, yo he visto mucho en mi experiencia problemas con la DIAN, porque de pronto la DIAN llega 2 años después a reclamar impuestos que no se pagaron antes o que se declararon mal. Entonces ahí es donde está y donde radica esa importancia de contar desde el principio con un asesor contable que te pueda dar una muy buena guía desde el principio, tanto como persona natural como persona jurídica, frente a cómo hacer esa planeación tributaria y cómo afrontar esas obligaciones con las autoridades que tenemos todas las personas básicamente que trabajamos y producimos dinero en todos los países del mundo. Sí, total. Así es la cosa. Dani, a ver, te iba a decir una cosa que a veces te roza el micrófono acá con Ay, con ya. la,
o no sé. Entonces, bueno, porque a veces sí suena como si está rozando. De pronto con la blusa Debe te ser. rosa, no Lo sé. voy a poner acá. Bueno, gracias. Em, Se me perdió la paloma. Estamos. Bueno, ya los talentos, los creadores y las empresas. En tu experiencia, además de todas estas cosas tan valiosas que nos estás contando, de los consejos y de las formas en las que ellos hacen esa monetización de su talento y cómo deberían estar organizados para eso. Cuéntame, porfa, tú, ¿qué opinas? Esto puede ser un poco controversial, pero ¿tú qué opinas de esos equipos de trabajo tipo managers o, no sé, agentes o lo que sea, que al mismo tiempo de estar haciendo sus contabilidades como empresas, están haciendo la contabilidad del creador de contenido? ¿Tú crees que eso podría entrar en algún punto, en algún conflicto? ¿Podría ser aconsejable hasta qué punto? ¿O es mejor que el creador asuma de su propia cuenta todas esas responsabilidades para no perder el control? Pues mira, personalmente, si me lo preguntas a mí, yo prefiero que el creador de contenido asuma todas sus responsabilidades, ¿cierto? Obviamente, a mí me parece que los aliados como los managers o las personas que lo asesoran a uno, que son mentores, son súper importantes para los procesos porque ellos ya caminaron y ya hicieron un proceso y ya tienen una experiencia que a uno le pueden servir. Pero también entendiendo de que cuando uno es influencer, creador de contenido, artista, uno es un empresario, ¿cierto? O sea, desde ahí, desde su gerencia, entonces yo soy el gerente de mi propia empresa y yo tengo que entender por lo menos qué pasa en el área jurídica, qué pasa en el área comercial, qué pasa con mis negocios. Obviamente ellos no van a estar todo el día porque por eso existe la delegación, pero sí entender muy bien cuáles son los procesos y que el área contable y legal deben estar sobre mi cabeza para yo poder tomar las decisiones adecuadas, porque también siento que el manager puede estar con varias empresas también, no le da para, o sea, ellos también me parece a mí que son para buscar más oportunidades, para hacer crecer a las personas, pero cuando tú delegas todo en el manager, toda la parte financiera, toda la parte contable, tributaria, legal, pues el manager finalmente va a poder tomar las decisiones él mismo. Entonces ahí es cuando tú llegas después de 2 años y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué se tomaron estas decisiones si yo no lo sabía? El tema es que tú desde el principio le delegaste esa función a tu manager y es entender muy bien mi manager hasta dónde va y yo hasta dónde voy. Porque muchas veces uno por quitarse las responsabilidades que tiene lo delega a otra persona y ya a los 2 años, a los 3 años se da cuenta que de pronto no se hizo un buen trabajo o que en realidad sí se hizo, ¿cierto? Porque también, pues digamos que pueden existir las dos formas, pero en mi concepto eso debería estar en cabeza del creador de contenido. O sea, que ellos entiendan muy bien cuál De es su acuerdo, proceso contable y legal. de acuerdo, sobre todo porque después en un momento y algo ligado a lo que tú decías ahora, a veces ese manager puede ser el hermano, el tío, el primo, el papá, la mamá, que de pronto no conocen muy bien ciertos aspectos legales, contables, tributarios que ellos tienen que hacer, ciertos procesos dentro de las compañías del creador del contenido, o a veces, y esto es una opinión muy personal, a veces son personas que sí llevan muchos años trabajando en la industria, pero que también se las pueden dar de muy vivos o ciertos truquitos que ellos dicen que tienen para no pagar más impuestos o para reducir el monto de los impuestos y al final del día uno paga impuestos hoy, pero la DIAN sigue controlándome esos impuestos que yo pagué muchos años hacia el futuro. O sea que en unos 3 o 4 años
pues tú ya nos explicas es un poquito, la DIAN viene y me revisa los impuestos que yo pagué y puede que esa persona que declaró esos impuestos a la que yo le delegué eso, no tenga yo ni idea de dónde está, pero ahí está el chicharrón, ahí está la sanción, ahí está el problema. Entonces eso no es simplemente un problema de ya, es un problema que se puede ver reflejado a futuro en muchísimos millones de pesos. Entonces, frente a eso, Dani, hablemos esa partecita como más técnica, cómo serían esos procesos que se tendrían que implementar y qué tiene que tener en cuenta el creador de contenido, porque no tiene que saber hacer su propia contabilidad, simplemente tiene que conocer la hoja de ruta sobre la que está trabajando su contador para poder tener ese control que tú dices. Entonces, ¿cómo podría él tener ese control? ¿Y qué conceptos básicos tendría que manejar para poder hacer él mismo como esa gestión con su Mira, equipo? si bien el creador de contenido no tiene que entender cómo funciona la contabilidad o digitar, porque eso ya finalmente es muy automático y está muy automatizado, es entender muy bien qué impuestos se deben pagar sobre los procesos empresariales en Colombia y en el mundo, ¿cierto? ¿Cuál es el IVA? ¿Qué es la renta? Yo como la renta tiene ingresos, pero tiene egresos y uno paga sobre el porcentaje de utilidad que le queda. También hay algo que existe, que es que si uno paga un poquito más de renta sobre los sobre lo que pagó el año pasado. Esto pues es ya más técnico, pero existe un beneficio de auditoría y es que en 6 meses, por ejemplo, tiene la DIAN para revisarme la declaración o si no, ya no puede hacer nada. Eh, Esto normalmente se utiliza para poder hacer bien la planeación tributaria, no porque nosotros como contadores tengamos pecados, ni mucho menos, es para poder hacer el proceso de tributación muy bien establecido. Es muy importante tener en cuenta que como tenemos ingresos, también tenemos unos egresos. Entonces, por ejemplo, un creador de contenido tiene que comprar ropa normalmente para hacer sus videos, tiene que contratar 50 carros para hacer el video, o sea, todo eso que sale como un gasto debe estar totalmente soportado en factura electrónica actualmente, documento soporte, o si uno tiene, por ejemplo, en su empresa empleados, también tiene que tener como un proceso de soporte de los empleados. Recuerden también que a veces también pasa mucho dentro del modelo de creaciones de contenido y es que las personas que trabajan como empleados normalmente salen bravos y los demandan. Entonces es como entender muy bien cuáles son las Sí. responsabilidades que yo tengo con mi empleado, que le tengo que dar dotación, que si trabaja tiempo extra, debo pagarle horas extra, debo pagarle festivos, debo pagarle todas las prestaciones sociales, porque no somos un bicho raro de otro planeta. Somos unos empresarios que tenemos que preservar la seguridad de las personas, la seguridad de nuestro dinero y la seguridad de nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, hay dos cosas muy importantes que tiene que entender muy bien el creador de contenido. La primera es que la DIAN siempre va a ser tu socio, porque la DIAN tiene el 35% de tus utilidades. Entonces, que la DIAN siempre va a existir y que no es que póngame a pagar menos IVA, que una cosa y la otra. Nosotros los contadores no hacemos magia, ¿cierto? Y cuando tú defines un valor por publicidad, que son, por ejemplo, 15 millones de pesos por publicidad que se lo vas a cobrar a una empresa en Colombia, debes entender que esos 15 millones hay que sumarle el IVA y que posiblemente te van a practicar una retención, que la retención se convierte en un anticipo de la renta, ¿cierto? Entonces es entender que ese IVA que yo estoy cobrándole a mi cliente por publicidad, se lo debo transferir a la DIAN, yo soy un recaudador. Eso normalmente lo que nosotros aconsejamos es que como el IVA se declara acá en Colombia bimestral o cuatrimestralmente, lo que pueden hacer es meterlo en una fiducia. Y la segunda, exactamente, Tenerlo y la aparte. segunda, que también es muy importante, es entender muy bien que a mí me llega dinero, yo lo tengo que saber administrar. Que si tengo un dinero, normalmente las empresas generan unos gastos mensuales, yo tengo que tener para mis gastos mensuales. Si quiero hacer inversiones también lo puedo hacer de ahí, pero entendiendo muy bien
cuáles son mis gastos mensuales, qué necesito yo para vivir y para que mis empleados estén bien. Y después de De eso, ya acuerdo. uno dice, ya me siento tranquilo porque este proceso lo estoy manejando y me están entregando informes mensuales, informes trimestrales en los que podemos tomar decisiones y yo no voy a la loca y voy a hacer una inversión de un restaurante, pues de cualquier modelo de negocio, pero de un restaurante donde a veces no tengo la posibilidad económica para hacerlo. Exacto. Eso acabas de decir varias cosas también que yo pienso son muy importantes. El primero, em, identificar cuáles son esos costos que para ti como creador de contenido y como artista pueden ser objetos o pueden ser utilizados en tu contabilidad para disminuir la base de los impuestos, ¿cierto? ¿Qué me puede servir? Si yo soy, por ejemplo, una creadora de contenido de maquillaje o de todo eso, pues todo el maquillaje y todos esos elementos que compre con ese objetivo se pueden descontar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que eso me sirva contablemente? Pedir la factura electrónica. Ojalá la factura electrónica, y creo que no ojalá, sino necesariamente a nombre tuyo o de la empresa que esté haciendo la aclaración de los impuestos. Entonces, si a usted le toca andar con el RUT en el celular para mandarlo a todas partes donde usted vaya y compre, pues le puede tomar un poquito más de tiempo, pero le puede garantizar una reducción en esos impuestos y una buena gestión de su contabilidad. La ropa, el maquillaje, el celular, la cámara, el computador, hasta la factura del internet puede entrar ahí como esos costos necesarios para la operación de su empresa como creador de contenido o como creador digital, artista o influencer o bueno, todas esas cosas. Muy importante. Importantísimo también el tema del IVA que tú estabas diciendo. Uno pone un valor y a ese valor le suma el IVA y tiene que siempre tener en cuenta que el IVA no es suyo, o sea, el IVA que yo le cobro a mis clientes no es mío, el IVA es de la DIAN y yo simplemente lo recojo y se lo mando. Entonces eso no puede ser considerado una plata disponible, ni un extra, ni algo que después voy a reponer porque después se vuelve muy difícil de manejar. Entonces, tener claro el concepto del IVA. Y tener claro el concepto de las retenciones, que me parece súper, súper importante, porque a veces, ay, la gente, ¿por qué me retienen o no me retengan? La retención es absolutamente necesaria, sobre todo cuando estamos hablando que es una empresa de este tipo o cualquier empresa que esté generando esas cantidades de dinero, porque pues finalmente esa retención es un pago anticipado del impuesto de renta, es decir, todo lo que a usted le descuenten ahorita de lo que le están pagando. Cuando usted tenga que hacer la declaración de renta, usted simplemente lo cruza. Su contador lo puede restar y usted tiene que pagar menos en ese punto. Entonces eso también, más que verlo como una cruz que hay que cargar, pues cuando hablamos de temas de impuestos, a la larga es una ayudita que a uno le estén haciendo esos descuentos y que la DIAN se los pueda cruzar a uno. En ese mismo sentido, si usted está pagando proveedores, tal vez de productos o servicios, usted también está obligado a hacer esa retención y reportársela a la DIAN. Entonces, sé que es un poco complejo a veces de entender y de dimensionar, pero para eso tenemos excelentes profesionales que conocen cómo funciona y pues finalmente nada nos cuesta a todos alzar la mano porque es un universo difícil para mí, por ejemplo, para mí es muy difícil de manejar, pero yo siempre digo, hey, Dani, no entiendo esto, o bueno, la persona que me esté asesorando en ese aspecto siempre como preguntar, Dani, ¿cuándo un creador de contenido tiene que empezar a cobrar IVA? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuáles son esas pautas para yo saber que tengo que formalizar mi situación tributaria con la DIAN y empezar a cambiar mi estatus, pues, para empezar a Bueno, cobrar mira, esas hay dos cosas? momentos. El primero es cuando yo soy persona natural y tengo unos ingresos superiores a 3.500 VTs, que estos son como 164 millones al año inmediatamente anterior. Yo ya tengo que decir, este modelo ya tiene que cambiar, ¿cierto? De hecho, la DIAN O sea, que tengo muchas que veces, empezar sí, a a facturar. facturar y a cobrar IVA, a facturar electrónicamente y a cobrar IVA. Muchas empresas o muchas veces la DIAN, qué pena,
la DIAN te manda el oficio, pero en otras ocasiones es lo que uno defina con su contador. Y el segundo modelo es cuando yo decido crear una empresa legalmente constituida en Cámara de Comercio, donde me llamo Arlegal, donde me llamo Claxon, que es un modelo en el que es una empresa la que actúa y en esa empresa ya desde el momento cero hay que facturar electrónicamente y cobrar IVA. Entonces, desde ahí ahí sí que si tengo ingresos de 3.500 VT, si no tengo, debo cobrar IVA desde que realizo la primera operación en la empresa. Ok, Dani, ¿y mito o leyenda? Esta pregunta te la voy a hacer porque, pucha, también siento que hay mucha confusión en ese aspecto y es cierto que los servicios que prestan los creadores de contenido podrían estar exentos de IVA. No, los servicios que prestan los creadores de contenido no pueden estar exentos de IVA. Es una publicidad, esos son los servicios que ellos prestan. Y esa publicidad Ujú. hay que pagarla, hay que pagar el IVA sobre ese valor. Entonces eso sí es Sí, de acuerdo. totalmente falso. Pues digo, mito o leyenda porque hay quienes dicen, pero yo realmente estoy completamente de acuerdo contigo. Finalmente estamos prestando un servicio que está grabado y que por más que eso implique el uso de cámaras o de celulares, pues finalmente eso termina siendo un servicio que se llama publicidad y que está grabado con IVA, entonces hay que pagarlo sí o sí. Bueno, Dani, eh, yo quedé con dudas de Calendar Tax. Yo a veces lo veo y digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Me puede servir a mí como persona natural, a la empresa? ¿Se lo puedo recomendar a mis clientes? ¿Lo pueden utilizar otros contadores? ¿Cómo Bueno, funciona? Calendar Tax sirve para todo el mundo en general, ¿cierto? Primero porque lo que hemos hablado en todo este proceso y es entender muy bien cómo se manejan las finanzas, cuáles son mis gastos hormiga o cuáles son mis ingresos y cómo puedo gestionarlos mejor, eso sirve para todo el mundo, ¿cierto? Para empresarios, personas naturales, senderos, creadores de contenido, contadores, todo. Y adicional en Calendar Tax, tú tienes la posibilidad de que te lleguen las notificaciones sobre tus impuestos. Entonces, como empresaria, súper ganador porque no vas a tener que esperar al día cero en que te pasan los impuestos y tienes que pagar hoy a las 5 de la tarde, ¿cierto? Como persona Sí. natural, muchas personas han tenido que pagar sanciones a la DIAN por no presentar los impuestos a tiempo. ¿Y es por qué? Por el desconocimiento. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo finalmente a través de la educación es enseñándole a las personas que esto no se le tiene que regalar a la DIAN, porque mira que en 2022 pagamos 5 billones de sanciones a la DIAN, en 2023 pagamos Dios 1.3 mío. billones de sanciones a la DIAN los colombianos, y es ahí donde uno dice, el proceso en realidad de la economía mundial se ha visto afectada por diferentes motivos y ahí es donde uno tiene que cuidar más el dinero y no regalar plata así como así. Entonces, Calendar Tax sirve para todo el mundo, en realidad es súper económico, desde 9.000 pesos mensuales y es un proceso que a muchas personas ya le está dando la tranquilidad y está cuidando su capital para poder invertir y poder hacer otros procesos con su dinero. Y está para el celular, lo puede consultar por la página web, Es una para aplicación iOS, para móvil y web. Android. Están todas en Huawei, en el iPhone, en el Android, también lo puedes abrir en la web. Entonces, pues digamos que uno salir con el celular, solamente abre la aplicación, como abres el WhatsApp y finalmente vas ingresando lo que te ganaste, lo que gastaste y ahí empiezas a generar un modelo de creación de tus finanzas. O sea que es una excelente herramienta también para todas las personas que nos escuchan, para que puedan tener ese control, para que empiecen también los creadores de contenido a llevar esa línea de lo que van gastando, de lo que se va generando, de que su recordatorio de sus impuestos.
me parece supremamente útil tenerlo a la mano y poder consultarlo, como tú dices, y poder tener en la mente cuáles son esos tiempos, cuáles son, hacer su propia planeación financiera para pagar esos impuestos, porque lo que tú dices me ha pasado muchas veces y es como, hoy a las 5 de la tarde es la fecha límite para pagar el impuesto y yo, oh, Y eso Dios mío, afecta, de pronto ese día no estoy, ese día no puedo, al otro día ya viene con sanción o con la mora o con un montón de cosas, entonces claro, sí me parece un mira que aporte muy valioso. cuando eso afecta mucho el flujo de caja de las empresas, como no entender cuándo tengo que presentar y pagar impuestos, porque uno muchas veces puede decir, no, es que en este momento no estoy, o paguémoslo antes, presentémoslo antes, porque este día no voy a estar y no quiero incurrir en, por ejemplo, intereses de mora que son de usura en la DIAN y que cada día están mucho más altos. También es que hay muchas empresas que, por ejemplo, de cierta manera, cuando saben organizar muy bien sus finanzas dentro de la empresa, pueden apalancarse con el IVA. Entonces yo puedo decir, yo me apalanco con el IVA porque es cuatrimestral, lo tengo que tener a los 3 meses acá, y mucha gente que se apalanca, pues de pronto no tiene el IVA en ese momento o no lo tenía contemplado que tenía que presentar el IVA, pero si uno tiene contemplado que se tiene que presentar el IVA, la retención en la fuente, la declaración de renta, pues uno ya tiene como el espectro mucho más amplio y dice, bueno, yo acá puedo gestionar mejor mi flujo de caja y de pronto, o de pronto, por ejemplo, las fiducias trabajan hasta la 1 de la tarde, me dicen a las 4 de la tarde que tengo que pagar un impuesto y todo ese impuesto está en la fiducia, entonces, ¿cómo hago? Ya tengo que empezar a pagar intereses por eso. Entonces, la verdad es que es una aplicación que es muy ganadora, que le puede servir, como te decía, a mucha gente y esto ayuda a tener tranquilidad. Sí, que la tranquilidad, poder dormir tranquilo sin tenerle plata, sobre todo a la DIAN. A mí me trasnocha cuando yo no tengo ese control o debo pagar el impuesto. A mí sí me genera realmente mucha angustia porque yo creo que darle mal a la DIAN es lo peor, la peor decisión que uno puede tomar en la vida. Eso se vuelve una bola de nieve y eso empieza a crecer exponencialmente. Además, el DIAN cobra unos intereses altísimos y después pagar eso se vuelve lo que tú dices, Sí, desperdiciar el dinero, un despropósito con sí, el dinero total. básicamente. Bueno, Dani, muchísimas gracias por haber sacado tu tiempo y acompañarnos, por darnos estos consejos y explicarnos estos consejos, estos conceptos súper necesarios para todos los creadores de contenido y todas las personas, empresarios que trabajan en esta industria del entretenimiento, pero también que aplican a todas las industrias, porque como empresaria también me sentí súper identificada con todas las cosas que hablamos. Gracias de verdad por dedicarnos a este espacio. Cuéntanos de la gente dónde te puede seguir, dónde te puede encontrar, si quiere una asesoría contigo, Bueno, ¿cómo pues hacen? primero con todo el amor, yo acá feliz, hablando de lo que me gusta y de lo que sé finalmente. Nosotros estamos en Instagram como Consultorías Claxon, en Facebook también Consultorías Claxon y en LinkedIn también como Claxon Consultorías, ahí sí cambia un poquito eh, el proceso. La En la aplicación se cuenta. llama Calendar Tax, esa la puedes encontrar también en LinkedIn, en Facebook y en Instagram también tenemos videos de cómo funciona la aplicación en YouTube. Entonces ahí estamos por si de pronto en algún momento desean una asesoría, desean conocer la aplicación o tienen alguna duda, necesitan un asesor externo, acá estamos para lo que necesiten. Súper, sí, súper recomendadísimos además de este lado también para que vayan, vean lo que hacen. Daniela también es una tesa, ha hecho y la sigo en redes sociales y veo cómo hace sus videos también explicándonos conceptos, como hablábamos ahorita, muy difíciles a veces para los simples mortales que no entendemos nada del derecho tributario ni de los asuntos contables y tributarios, pero que con esas explicaciones en palabras muy simples y con ejemplos muy claros podemos entender nosotros mucho más cómo funciona y ser conscientes de en qué punto podemos estar necesitando ese acompañamiento de un profesional para que no nos vayan a pasar cosas desagradables, sobre todo con los temas de impuestos.
Dani, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todas las personas que nos siguen escuchando y que nos siguen viendo. Esta segunda temporada también la encuentran en YouTube para que las personas que solamente la están escuchando en Spotify y quieran ver y conocer a esta hermosa mujer que nos acompañó hoy, pues nos pueden ver también en YouTube la entrevista completa, el podcast completo, y pues nos vemos entonces en un siguiente Muchas episodio. gracias. Chao. Gracias.